porque retomamos el estudio de Romanos, que habíamos dejado en el capítulo 8, y para los que no estabais el domingo, transmitiros los deseos de mucha bendición, muchos saludos de la iglesia de Ferrol, en La Coruña, donde me congrego cuando no estoy aquí, así que así ya lo he transmitido a dos pacientes de la iglesia, los que vienen el martes y los que vienen el domingo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a orar con Dios y comenzamos. Bendito seas, Padre amado, gracias, Señor, por este lugar y este tiempo que tú nos regalas para abrir tu palabra. Queremos hacerlo con mucha reverencia, con mucha humildad también, pidiéndote que tu Santo Espíritu nos guíe para escudriñarla, para aprovecharla y para aprender lo que tú quieras que aprendamos en esta tarde. Bendícenos, Señor, y guíanos en este tiempo de culto y también en el tiempo de oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a mirar, ¿qué he dicho? Que estamos en el capítulo 8. No me he adelantado ni nada, ¿eh? Estamos en el capítulo 5. Sí, el capítulo 8 fue el que prediqué el domingo y tenía la marca. Capítulo 5, versículos 12 al 14. Romanos 5, versículos 12 al 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Hemos leído 3 versículos, pero creo que simplemente tratar de explicar todo lo que dice el versículo 12 nos llevaría varios días, ¿vale? Así que voy a intentar que al menos nos quede más o menos claro los puntos más importantes de ese versículo y también de los otros dos. Antes de seguir, quiero recordar que en la primera parte de este capítulo 5 hemos estado hablando más que nada de la justificación. Seguramente lo recordaréis bien porque es un texto muy conocido. Tal vez se podría resumir en ese versículo 1 que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Por medio de Jesucristo. Muy bien. Tenemos que saber ese texto de memoria porque somos justificados por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa justificación nos da una paz que antes no teníamos. Y este texto nos dice que hemos sido declarados justos delante de Dios. Y eso es gracias a esa obra completa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Algunas Biblias titulan esta segunda parte, que empieza en el versículo 12 de este capítulo 5, como Adán y Cristo. Otras no, yo la que tengo aquí habla de la justificación comparada y contrastada con la condenación. En algunas Biblias viene con ese título, Adán y Cristo, porque Pablo introduce aquí un concepto muy típico de él, podríamos decir. El concepto de los dos hombres. Seguramente habréis oído hablar cuando Pablo habla de el Adán antiguo, o sea, el primer Adán del Edén, el de la caída, y el nuevo Adán, que es el Adán del cielo, pero también es el Adán de la cruz, que es Jesucristo. ¿Por qué este concepto?
Porque Pablo quiere explicar por qué ha sido necesaria la justificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y lo hace comenzando por el inicio de todo lo que se narra en el capítulo 3 de Génesis. Sabéis que ahí viene la caída, ¿no? Y concluye en la frase del versículo 12: el pecado entró en el mundo por un hombre. Como sabemos, ese hombre pues fue Adán, que es el que menciona en Génesis 3, que fue el primer hombre que pecó. Este pecado de Adán produjo una reacción en cadena tal y como la describe este versículo 12. Primero, hemos leído, el pecado entró en el mundo. Entra en el mundo y a continuación produce que el pecado genera la muerte, efectivamente. Como consecuencia, la muerte entra en el mundo como un castigo a causa de ese pecado, ¿sí? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Y tercero, la muerte afecta a todos los seres humanos, por cuanto, dice el texto así, todos pecaron. Ahora vamos a aclarar esto de por cuanto todos pecaron, porque aquí es importante ver el original en griego de la palabra pecaron para poder entender qué está diciendo aquí Pablo. Según los eruditos, vamos a decirlo así, el verbo pecaron está escrito en tiempo aoristo. Esto quiere decir que no está en tiempo presente ni pretérito, sino que si Pablo hubiera querido decir, por ejemplo, que todos pecaron de manera continua e individual, que si lo hicieron, hubiese usado este tiempo presente, pero utiliza un tiempo que siempre señala a un tiempo en el pasado. A un tiempo en el pasado. Este verbo pecar, de alguna manera, nos está llevando a lo que pasó en Génesis 3. Y explico más. Ese tiempo en el pasado en el que está pensando Pablo cuando escribe este texto es exactamente el pecado de Adán. La Biblia nos está diciendo aquí que al pecar él, al pecar Adán, hemos pecado todos en él. ¿Vale? Todos estábamos en esa primera persona creada por Dios. Es como si Dios, al crear a Adán, estuviese ya construyendo todos los humanos que íbamos a seguir a esa primera creación. De ahí que no dice que todos morimos porque pecamos como Adán. Porque a veces he oído esa interpretación, por cuanto todos pecaron, es verdad, todos hemos pecado. Y se argumenta diciendo, todos hemos pecado, igual que pecó Adán. Lo que nos está diciendo este verbo pecaron en este tiempo aoristo es que todos estuvimos en Adán cuando él pecó. ¿Vale? Después, el hecho de que Galo me diga que sí, me congratula porque él ha estado estudiando Romanos y eso es que está de acuerdo con lo que estamos diciendo. Es que hay muchas versiones y muchas adaptaciones de esta explicación. De hecho, yo siempre recuerdo la Iglesia Católica, seguramente Carlos lo puede confirmar, que siempre decía
que todos hemos heredado ese pecado, ¿no? Que nacemos con ese pecado heredado. Pero sin embargo, es importante entender esto, ya que contrasta con la forma de verlo nuestra aquí en Occidente, nuestro individualismo occidental. Algo de lo que se hablará en el próximo estudio, por eso le he dicho a mi hermano José que esté muy atento porque le toca el siguiente, porque está relacionado precisamente con esta teoría, con la teoría esta de que este verbo está indicando que en el momento que Adán peca, todos estamos pecando de alguna manera en él. Al menos Dios lo está viendo así desde su creación en la primera persona de todos los humanos, ¿no? La que iba a ser el primero, ¿no? Podemos, de todas maneras, anticipar para aclarar que en la Biblia se consideran acciones hechas por un antepasado que afecta a sus descendientes como si las hubieran hecho ellos. De manera que cuando fueron hechas por su antecesor, en el que potencialmente estaban ellos, los demás estaban compartiendo o teniendo esa vivencia como si estuvieran con él. Por eso digo que es muy difícil de explicar este versículo por la profundidad que encierra y por el sentido que Pablo le da para que comprendamos que no solo hemos heredado nuestra naturaleza pecaminosa, sino que ya estábamos pecando en el primer momento en que Adán, como fuente y origen de toda la humanidad, estaba pecando. Así que esta sería la explicación, de manera resumida, de por qué el pecado de Adán afectó a toda la humanidad. Es más, la palabra en griego empleada aquí para hombre, cuando está diciendo el pecado entró en el mundo por un hombre, tiene que ver con ser humano. De esta forma, se está refiriendo al primer Adán como el padre de toda la humanidad, como así fue, ¿no? En sentido de ser él el primer hombre creado. De hecho, cuando Adán fue creado, estaba sin mancha, era santo. Y todos habríamos nacido así si él no hubiese pecado, porque la humanidad estaba, desde el punto de vista divino, en Adán. Esto quiere decir que el pecado no nace con el hombre, que este también es otro punto de vista importante que nos declara aquí Pablo. No nace con el hombre, sino que se introduce en él desde el exterior. Procede del querubín lucero, lo que nos recuerda que el primer pecador no fue un ser humano, sino un ángel. Pero volviendo a nuestro estudio, los versículos 13 y 14 demuestran el significado de lo que Pablo está introduciendo en el versículo 12. Recuerda que hasta Moisés Dios no había dado ninguna ley escrita. Aunque ya en Romanos 12 hemos estudiado que aún hasta Moisés las personas tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, efectivamente. Entonces, ya que tenían la ley de Dios escrita en sus corazones, igual que ahora,
la tienen escrita en sus corazones, porque la aplicación es para aquella y para ahora, siguen sin querer creer. Aunque tienen la ley escrita en sus corazones, niegan esa referencia, ¿no? En la Escritura, en algunos sitios nos dice que incluso las conciencias de alguna manera se cauterizan por el pecado, de manera que están como dormidas, ¿no? Como que no responden a la fuerza de esa ley escrita en los corazones, escrita por el propio Creador. En estos versículos se nos revela que las personas que vivieron antes de Moisés no estaban quebrantando la ley porque no había sido entregada la ley, ¿no? Hasta Moisés. Sin embargo, la gente, dice, murió igual, aunque fuesen menos culpables que los que ya tenían la ley escrita, y siguió pecando contra Dios exactamente igual, ¿no? Lo que nos revela aquí es la verdad de que en Adán todos somos culpables. John Stott escribió: no podemos señalar con el dedo a Adán con una inocencia farisaica, porque nosotros participamos en su culpa, y es porque pecamos en Adán que hoy morimos. Termino leyendo el versículo 18, que también cuando lleguemos aquí va a seguir explicando esta explicación de hoy, que dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y en el capítulo 6, versículo 23, recalca: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.